Grabación. Ya, ahora sí. Gracias, Christopher. Entonces les No decía hay problema. eso, que es más que nada un recuerdo de los conocimientos que ustedes ya tienen sobre lo que es sangre y tejido nervioso y simplemente recordar y algunos conceptos que me interesa que sepan para tenerlos presentes en lo que es el laboratorio. ¿Ya? Entonces, dentro de las generalidades, como ustedes ven acá en la diapositiva, tiene un pH ligeramente alcalino, 7.4, tiene aproximadamente el 7% de peso corporal. Eh, Caterina, adelante, aproximadamente 5 litros en el adulto. Algunos libros, no, casi todos los libros dicen que es menor la cantidad en las damas que en los varones, constituido por células y tejido, y líquido, perdón, las células, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? El líquido, el plasma. Es el medio fundamental de transporte, hormonas, metabolitos, nutrientes, etcétera. ¿Ya? Ustedes esto más o menos lo manejan bastante bien, de que la sangre es el medio, ¿no es cierto?, por el cual todos los fármacos y todos los nutrientes llegan a cada una de las células para su metabolismo a través de los capilares. También regula la temperatura y lo otro que importante, transporta oxígeno y dióxido de carbono, es decir, a través de las arterias, ¿no es cierto? Aunque hay algunas excepciones, eh, transporta oxígeno y a través de las venas el dióxido de carbono o producto del metabolismo. Bien, entonces. Bueno, y nosotros, bueno, a pesar de que ustedes no van a hacer estos exámenes, son los tecnólogos médicos los que van a hacer los hematocritos, en fin, todo lo que concierne a lo que es el análisis de sangre, pero siempre es bueno tener un conocimiento de cómo son estas células que están allí presentes en la sangre. Entonces, lo que normalmente se hace es hacer un frotis de sangre, ¿no es cierto? Se coloca en un portaobjeto una pequeña gotita y se hace un extendido y allí, mediante una tinción que, como dice acá, que puede ser varias de ellas, Brit Gienza o Mygrum-Walgienza. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos los frotis teñidos con Mygrum-Walgienza y les diré que se ve bastante bien, más o menos como se ve acá en la diapositiva, los elementos figurados de la sangre y podemos, con aumento de inmersión, poderlos ver con claridad y poder diferenciarlos unos de otros. Bueno, acá en la diapositiva, lo que más se ve, ¿no es cierto?, son estos los glóbulos rojos, es lo que más hay. Y también, si nosotros ponemos atención y con el aumento correspondiente, vamos a observar neutrófilos, linfocitos, en fin, acá hay otro neutrófilo, y los tipos de células sanguíneas que están allí presentes. Y luego lo vamos a dividir en granulocíticos y agranulocíticos, por el hecho de que en su citoplasma presentan gránulos algunos y los otros no. ¿Ya? Bueno, entonces paso a un poco a dar características de los glóbulos rojos o eritrocitos. Ya les comentaba que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Es un disco bicóncavo, como ustedes ven acá, microscopía de, este es microscopía confocal en la parte inferior eh, y en el lado izquierdo y en el lado derecho es una microscopía electrónica de barrido, ¿ya? Entonces allí se puede ver bastante bien la concavidad de estos glóbulos rojos que en un comienzo, no, o sea, tienen núcleo y después eliminan su núcleo. El diámetro es de 7,2 micrones y el alto de 2 micrones. Este, esta, este tamaño de diámetro es más o menos estándar, ¿ah? Y me recuerdo que en algún momento nosotros usamos este tamaño
con el objetivo de calibrar los microscopios. ¿Ya? Como es un tamaño estándar, lo que hacemos es colocar el Frotty, ¿no es cierto? No, es sangre fresca y allí le damos el tamaño correspondiente, ¿no es cierto? Y con eso podemos calibrar los microscopios para poder observar y tener claridad con respecto al tamaño de las otras células que estemos viendo, que pueden ser células nerviosas o epiteliales, en fin. Uy, carecen de núcleo, pero esto ya lo comenté. El citoplasma presenta enzimas como la anhidrasa carbónica. Acá estaba en relación a la cantidad, ¿no es cierto?, en el hombre y en la mujer. Y lo otro importante es que el hematocrito aumenta con la altura. Nosotros, aquellos que hemos subido al interior, a Putre, a Chuncará, ¿no es cierto?, Eh, años atrás, cuando me tocaba hacer trabajo de investigación en el lago Chungará, allí los colegas y también los alumnos con los cuales subí en su momento sufrían del mal de altura o la puna. Entonces, ustedes saben, ¿no es cierto?, que a medida que uno sube en altura, los niveles de oxígeno van disminuyendo y entonces nuestro cuerpo se resiente con esa cantidad, con esa falta de oxígeno. Y como es necesario para el metabolismo, entonces las células quedan así un poco mal, podríamos decir, con la falta de oxígeno. Entonces allí viene el problema de lo que es el mal de altura o soroche o puna también, que le llaman, ¿no es cierto? Y que simplemente se debe a que el oxígeno es menor y los glóbulos rojos no pueden transportar la cantidad suficiente para ir a solucionar el metabolismo de esas células de nuestro cuerpo. Peor es aún cuando estamos haciendo un trabajo físico. Si nosotros caminamos, estamos haciendo algo de, no sé, bueno, quizás de trabajo, es peor, ¿ah? Es mucho peor e incluso es tan grave que a veces a las personas tienen que bajarla a la puerta de putre, administrarle oxígeno, en fin, es todo un proceso. Entonces, ¿y cómo el cuerpo soluciona esto? Es aumentando el hematocrito, es decir, aumentando la cantidad de glóbulos rojos que circulan a través de la sangre, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Putre en su viaje. No, no, el año pasado ustedes ya estaban en pandemia, ¿no? No, no creo que hayan podido ir. Pero bueno, sus colegas anteriores sí lo experimentaron y fueron a, eh, a Putre, ¿no es cierto?, en este trabajo de investigación que hicieron. El periodo de vida es de 120 días, como dice acá, aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica de los glóbulos rojos y sus condiciones. Ah. Bueno, la molécula que transporta estos gases es la hemoglobina, es también ya ustedes lo saben de más. Es una proteína, como dice acá, grande, compuesto de 4 cadenas polipeptidas, cada una de las cuales está unida de la manera covalente a un grupo M, tetrapirrolis, allí importante, ¿no es cierto?, el fierro. Y estas preguntas sí me interesan que las contesten. ¿Por qué la hemoglobina es el transportador ideal de los gases en los vertebrados? ¿Cierto? Allí importante el fierro, las moléculas que están allí presentes, ¿no es cierto? El grupo M. ¿A qué se debe que los moluscos y artrópodos tengan sangre azul? ¿Ya? No es que los moluscos y artrópodos sean reales, ¿ah? Sino que simplemente no tienen, no se nota su sangre cuando uno hace el corte de un molusco. No es que no tengan sangre, pero sí no tienen el color rojo característico que tenemos nosotros los vertebrados. Y luego, ¿cuál es la estructura de la hemoglobina fetal?
¿ya? Allí tienen, eso también me interesa que lo ubiquen. Y luego, ¿en qué consiste la enfermedad hereditaria de la talasemia? ¿Mm? Estas son preguntas que les pueden ayudar en los aspectos clínicos de lo que es este tejido sanguíneo. ¿Mm? Bueno, y luego tenemos la membrana celular y el citoesqueleto, perdón, de lo que es el glóbulo rojo. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que la membrana es bilipídica en todas las células, a pesar de que no tiene núcleo, pero sí tiene membrana. Entonces, aquí está el porcentaje de los componentes de esta membrana. Tienen un 50% de proteína, 40% de lípido y un 10% de hidratos de carbono. ¿Ya? Recuerden que también esta condición, la cantidad de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono, va a depender del tipo de célula, ¿ya? ¿Se acuerdan eso de su biología celular? Y en este caso, esta es la cantidad, el porcentaje de proteínas integrales y de hidratos de carbono, lípidos que presenta esta membrana bilipídica, ¿ya? Si recuerdan, ¿no es cierto? Las proteínas son las proteínas integrales membrana, periféricas e incluso los segundos mensajeros que están por debajo de la membrana, ¿ya? Las proteínas transmembranas son las glucoforinas A, B, C y D, que están estas proteínas integrales de membrana que atraviesan, miren acá, está el glicocáliz o glucocáliz, ¿no es cierto?, o sea, sobre las proteínas, los hidratos de carbono. Y por debajo hay una red, ¿no es cierto?, de proteínas fibrilares como la actina, ¿no es cierto?, que permanecen constante esta estructura del glóbulo rojo. Además, también hay otras proteínas como bien digo, la actina y estas fibras que están allí cumpliendo funciones estructurales como la espectrina, ¿ya? Cadenas beta, en fin. Después me interesa también esta otra pregunta, ¿cuál es la relación entre la esferocitosis hereditaria y la anemia? Y espero que no tengan problema en esto porque me parece que ustedes ya lo hicieron o es un laboratorio que se hace en biología. Eh, eh, ¿Cómo los antígenos pueden determinar los grupos sanguíneos A, B, AB, 0 y RH? ¿Ya? Em, Esto me parece que sí lo hicieron. No sé, bueno. Y luego, ¿cómo entiende usted la eritroblastosis fetal? ¿No? Estas son preguntas, por favor, que me interesa que ustedes investiguen porque es parte de los contenidos. Y luego pasamos a los glóbulos blancos o leucocitos. Entonces, en este esquema está bastante, según yo, bastante claro la diferencia entre cada uno de ellos, ¿ah? De todas maneras, si hay dudas, por favor, tomen la palabra. No se queden allí y hagan las preguntas. Entonces, les decía yo que hoy estos se clasifican en granulocíticos y agranulocíticos. Por el simple hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, acá en la figura, en relación al citoplasma. Eso significa que en su citoplasma presentan gránulos. ¿Y quiénes lo presentan? El neutrófilo, miren acá, es estos gránulos bastante de un color celeste, ¿no es cierto?, azuloso, que están en el citoplasma. Acá el eosinófilo, mucho más claro, son gránulos bastante grandes que se identifican inmediatamente y esto es lo que permite diferenciar bastante bien, bastante con claridad a un neutrófilo de un eosinófilo, ¿ya? Por si acaso. Y luego el otro granulocítico es el basófilo. Este glóbulo blanco es el que hay en menor cantidad. Es bastante difícil encontrarlo en un frotis, ¿ah?
Cuesta bastante, pero no es imposible. Y la diferencia con los anteriores es que esta granulación, ¿no es cierto?, se sobrepone al núcleo. Miren, están sobre la estructura nuclear, ¿ya? Y los agranulocíticos es el linfocito y el monocito. El monocito es uno de los más grandes, tiene un núcleo arriñonado, en cambio el linfocito tiene poco citoplasma y tiene un núcleo esférico o redondo y es más pequeño que los anteriores. Y los otros elementos son las plaquetas que son restos celulares. Entonces, eso es en este esquema. Espero que se vea un poco. Ahora vamos a pasar a verlo a las mismas células, pero cómo se observarían a microscopía óptica y a microscopía electrónica. Otras características acá, eh, 6.500 a 10.000 centímetros cúbicos presente en la sangre. Es un medio de transporte, diapedesis, dos tipos de, acá ya lo comento, dos tipos de granulocíticos y agranulocíticos. O sea, los glóbulos blancos se clasifican de esa forma. Y acá, entonces, está el neutrófilo. Esta muestra está teñida con Mayrung-Williamson. Allí están los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y al centro tenemos este neutrófilo. Eh, Corresponde al 60 al 70% de leucocitos, de 9 a 12 micrones de diámetro, núcleo multilobular, en mujeres presente el palillo de tambor o cromatina de Barr, asociado a las infecciones bacterianas y cuya función es fagocitar esa sustancia extraña. Y esa fagocitosis está en función de estos pseudópodos que emiten, es decir, prolongaciones del citoplasma que encierran o engloban a esa sustancia extraña y la ingresan a su citoplasma y allí las enzimas proteolíticas, ¿no es cierto?, destruyen esa sustancia. Acá en el caso de la microscopía óptica, ¿no es cierto?, allí con la tinción se alcanzan a ver las granulaciones que en este caso son intensas, pero son pequeñas. No, no son tan grandes como en el caso que vamos a ver a continuación, es el eosinófilo. Acá en la microscopía electrónica se ve bastante mejor. Allí están estas granulaciones, ¿no es cierto? Son más finas en lo que es el citoplasma. Ah, una cosa importante, jóvenes, es que muchas veces cuando uno ve incluso puede suceder esto a microscopía óptica, puede describir que este neutrófilo presenta 3 núcleos, y eso no es así, sino que simplemente, bueno, acá en esta diapositiva se alcanza a ver algo, que están unidos estos lóbulos del núcleo, están unidos por puentes de cromatina, ¿ya? Entonces, eso es así. Y no es que tengan 3 núcleos. Acá, como la microscopía electrónica, ustedes saben que es una imagen, o sea, mejor, es una preparación muy delgada de la célula, entonces no se alcanza a ver los puentes de cromatina que unen estas estructuras nucleares o estos lóbulos de los núcleos. Entonces, cuidado cuando se describe lo que están observando. Bien, eso. ¿Qué más? Bien. Con respecto al eosinófilo, acá miren la diferencia, ¿no es cierto? No sé si alcanzan a notar bien. La granulación es más gruesa, es bien digo, más grande. Incluso miren acá los gránulos tienen un tamaño de 1 a 1,5 micrones, están dispuestos en el citoplasma. Él corresponde al 4% de los glóbulos blancos, su tamaño es de 10 a 14 micrones de diámetro y fagocita también los parásitos, ¿ya? Acá en la microscopía electrónica puede presentar 2 lóbulos, ¿no es cierto? O 3 incluso a veces, pero están siempre unidos por puentes de cromatina, que acá en la microscopía electrónica no se ve
pero dejo la salvedad de que esto no es que tengan dos núcleos, por favor, y están unidos por puente de cromatina. Miren la granulación mucho más gruesa con respecto a la granulación de los neutrófilos, ¿ya? Y, por supuesto, dispuesta en el citoplasma. También están los otros elementos celulares, ¿ah? Como acá se ve la mitocondria, se ven los lisosomas por ahí, ¿no es cierto? En fin. El basófilo es pequeño, y como les decía, corresponde solamente al 1%. Es bastante difícil poder en un frotis encontrar basófilos, pero bueno, no es imposible, con mucha paciencia, ahí en las clases prácticas, cuando veíamos esto, más de algunos alumnos sí encontraban basófilos, así que no, tampoco es imposible. ¿Ya? Son pequeños en comparación a los anteriores, de 8 a 10 micrones de diámetro. El núcleo está en forma de S, ¿no es cierto? Allí. Y los gránulos, ya les comentaba, que están superpuestos, es decir, sobrepasan al núcleo y su función es producir vasodilatación. Y contracción del músculo liso en lo que es el árbol bronquial, es decir, aumentar la hiperventilación. Acá en la microscopía óptica, miren, se ve, ¿no es cierto?, el núcleo y no se ve con claridad que estos gránulos superpongan al núcleo. Acá hay 1, 2, 3, algunos, pero en la mayoría sucede que se superpone. Bien, acá yo creo que se ve mucho mejor en esta muestra de microscopía óptica que está al lado de la microscopía electrónica y se ve mejor. Em, bien. Profesor, ¿cuál Sí, sería en sí el núcleo que se podría ver en la imagen izquierda, perdón? en la margen izquierda, acá en este, es esto. Lo más blanco que tú observas acá es el núcleo. ¿Ya? El núcleo. Ujú. ¿Y eso está teñido con hematocilina de bacina? No, estas muestras están teñidas con Mike-Grunwald-Giemsa. Es la tinción ideal para la sangre, ¿ah? Por eso que tanto no los colegas, la gente de tecnología médica usa esta tinción porque le da mucha más resolución al observarlo al microscopio y pueden también identificarlo con mayor claridad. ¿Mm? Eso es. Muchas gracias. ¿Cómo dijo que se llamaba la atención? ¿La atención? Mike Grunwald-Giemsa. A ver, volvemos hacia atrás y allí está, por acá creo que está, acá está. Aquí está Christopher. Mike Ya, Grunwald Giemsa. ¿Ya? ¿La, ya, muchas gracias, la profesor. alcanzas a ver? Sí, sí, Ya, muchas gracias. perfecto. Bien. Y luego pasamos a los monocitos. Estas son las células bastante más grandes que las anteriores, ¿ya? Como bien dice acá, de 12 a 15 micrones, y corresponde al 3 al 8% de los leucocitos. El núcleo, como se ve acá en la figura, es allanado y incluso acá en la microscopía electrónica se puede ver el nucleolo, ¿ya? En la circulación como tiempo luego se forma en macrófagos. ¿Se acuerdan que cuando vimos tejido conjuntivo hablábamos de los macrófagos activados, los otros residentes, en fin? Entonces, los monocitos se transforman en macrófagos y también recuerden que están asociados a lo que es la muerte celular programada, es decir, fagocitan los restos de esta célula en el tejido en donde se está produciendo esta muerte celular programada o apoptosis. Bueno, acá está, son parte del sistema fagocitario mononuclear, producen citocinas que activan la reacción inflamatoria y proliferativa de otras células. Es decir, inducen a que estas células, ¿no es cierto?, comiencen a proliferar y entren en lo que es la mitosis del ciclo celular. Y
Luego, por último, tenemos los linfocitos que son agranulocíticos, ya eso lo comenté, corresponden al 20 al 25%, tienen, son de diámetro de 8 a 10 micrones, el núcleo denso y acéntrico, acá el núcleo denso es el núcleo generalmente redondo, poco citoplasma y escasos lisosomas. Allí, tanto en la microscopía óptica como en la electrónica, vemos que la cantidad de citoplasma es escaso. El núcleo ocupa prácticamente las 3/4 partes de la célula en sí. Hay linfocitos B, linfocitos T y está asociado al sistema inmunitario. ¿Ya? Entonces, eso. Luego tenemos las plaquetas. Las plaquetas tienen un tamaño de 2 a 4 micrones. Son toda una estructura. Acá está el esquema en donde dice que presenta una región clara, el hialómero que está alrededor y una oscura, el granulómero que está al centro. Es una membrana con glucocáliz grueso, es decir, tiene estos hidratos de carbono que están saliendo, ¿no es cierto?, de esta membrana. Eh, tienen una concentración de 250 a 400 mil centímetros cúbicos en la sangre, tienen 14 días de vida, los microtúbulos ayudan a conservar la morfología, acá están estos microtúbulos, ¿no es cierto?, porque la estructura necesita como célula que se mantenga su estructura, por lo tanto, estos microtúbulos ayudan a mantenerla, ¿ya? 3 tipos de gránulos, los alfa, por allí están, los alfa, los delta, los lambda, ¿cierto? Y 2 sistemas tubulares, el sistema de superficie, conexión o de conexión, y el sistema tubular denso. Frente a una hemorragia se crea el coágulo. Entonces, ustedes han visto, ¿no es cierto? Cuando uno se hace una herida, allí empieza a formarse una pequeña, un pequeño plasma, ¿no es cierto? Y allí, si hiciésemos tuviésemos tejido de esa zona y lo miramos, hacemos la técnica histológica correspondiente, encontraríamos que hay una gran cantidad de plaquetas en esa zona. Y luego tenemos la médula ósea, que es tejido conectivo vascular y gelatinoso. Eh, Se ubica en el centro de los huesos. Y ya cuando vimos los huesos largos, ¿no es cierto? Ya vimos en la parte central que está constituido tejido hematopoyético y allí está lo que corresponde a la médula ósea. Es tejido limitado por el endostio, eso también ya lo debemos entender porque recuerden que por fuera del hueso compacto está el periósteo y en la parte interna donde entran las trabéculas hacia el tejido hematopoyético, ¿no es cierto? Ahí tenemos el endostio, ¿ya? Entonces eso también ya está, espero que esté claro. Constituye el 5% del peso corporal, en él se produce la hematopoiesis y esto es en el adulto, porque también recuerden que primeramente en el feto, ¿no es cierto? Es en el hígado, pero eso ya es cosa que ya hemos visto, hemos pasado. Se inicia en el 5.º mes de vida fetal, esta hematopoiesis, y en el recién nacido es médula roja y luego es amarilla a los 20 años. Acá hay otras preguntas que dice, compara la hematopoiesis prenatal y postnatal. ¿Qué entiende usted por anemia ferropriva? Eso es importante. ¿Qué entiende por leucemia mieloblástica aguda? ¿Ya? Estas son patologías que me interesa que ustedes lo tengan claro, porque luego en su vida, en los cursos que vienen a continuación, en lo que es anatomía patológica, me parece, van a tocar estos temas que están relacionados con la histología. Bien. Plop, plop, plop. Bien. Y me dan unos 5 minutos para hacerme un café. Ustedes también, si quieren, pueden ir a tomarse un cafecito por ahí o prepararlo.
o un jugo y regresamos enseguida. ¿Le parece? ¿Ya, profe? ¿Sí?